El momento en que mi hijo me apretó la mano por debajo de la mesa, lo sentí con la nitidez de un disparo en el silencio. 3 pulsaciones cortas, deliberadas y cuidadosas. Era la misma señal que usábamos cuando él tenía 7 años y quería irse de algún sitio sin montar un espectáculo, un código de escape infantil que nunca pensé volver a sentir. Ahora tiene 31 años y estábamos sentados a la mesa de mi comedor con su novia de 4 meses, una mujer llamada Alicia Belmonte. Ella me estaba hablando con una soltura envidiable de las promociones inmobiliarias que ayudaba a adquirir a sus clientes en la Costa del Sol, manejando términos de rentabilidad que harían salivar a cualquier inversor. Le sonreí desde el otro lado de la mesa y serví un poco más de Ribera del Duero. Pero por dentro, cada uno de mis nervios estaba en alerta máxima. Me llamo Manuel Romero. Tengo 65 años y pasé 22 años en la Policía Nacional, dejándome la piel en la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, antes de jubilarme anticipadamente y pasar otros 11 años como consultor externo para la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. He revisado expedientes de fraude que harían palidecer a un ministro. He formado a los mejores investigadores de delitos de guante blanco del país. Me he sentado frente a algunas de las personas más convincentes, encantadoras y, por ende, peligrosas que he conocido en mi vida. Y tenía la certeza absoluta de que estaba mirando a una de ellas en este preciso momento. Solo que aún no sabía qué tan profundo era el pozo en el que nos estábamos metiendo. Mi esposa, Carmen, estaba en la cocina terminando de sacar la tarta de Santiago. Entró riendo, dejó el plato en el centro y le preguntó a Alicia sobre su viaje en coche desde Madrid, interesándose por si había pillado mucho atasco al salir por la A6. Mi hijo, Nacho, se rió de algo que dijo Alicia y alargó la mano para acariciarla de ella con una ternura que me dolió en el pecho. Parecía feliz, al menos superficialmente. Siempre ha tenido buena cara de póker, eso, para bien o para mal, lo heredó de mí. Pero también me había apretado la mano 3 veces. Inventamos esa señal juntos después de una cena de Navidad eterna, cuando él estaba en segundo de educación primaria y su tío, mi hermano Diego, que era capaz de hablar durante 6 horas seguidas sobre la normativa de alcantarillado municipal de su ayuntamiento, acorraló a Nacho en el pasillo durante casi 1 hora. Desde esa noche, 3 apretones significaban: papá, sácame de aquí ahora mismo, pero que no se note. Era nuestro pacto secreto. No lo habíamos usado en más de 1 década. Y lo usó esta noche, justo después de que Alicia terminara de explicar en qué consistía exactamente su trabajo. Se describió a sí misma como una facilitadora de patrimonio privado. No utilizó términos comunes como asesora financiera o corredora de bolsa, no, ella era una facilitadora. Lo dijo con la misma cadencia con la que alguien pronuncia un título nobiliario que ha ensayado 1000 veces frente al espejo. Explicó que trabajaba con un círculo muy cerrado de clientes de alto patrimonio, ayudándoles a mover capital hacia estructuras de activos alternativos que, según ella, no estaban disponibles a través de la banca tradicional. Bienes raíces, por supuesto, pero también fondos de préstamos privados, fideicomisos de tierras agrícolas en el Valle del Ebro o sociedades de infraestructura energética en Aragón, decía con una naturalidad pasmosa. Hay todo un mundo de rentabilidad que la gente corriente ni siquiera sabe que existe, Manuel. Lo dijo con calidez, sin una pizca de arrogancia, con el tono de quien te está confiando un secreto generoso por puro afecto. Asentí, manteniendo el tipo. Le pregunté qué tipo de supervisión o registro tenían esas estructuras en los organismos oficiales. Ella sonrió, y era una sonrisa magnífica, abierta y paciente, de esas que desarman a los escépticos. Dijo que esa era precisamente una de las grandes ventajas competitivas. Menos fricción regulatoria significaba un movimiento más ágil del capital, que era de donde venían los beneficios que la banca convencional era incapaz de ofrecer. Menos fricción regulatoria, repetí yo, paladeando la frase con amabilidad profesional. Exacto, sentenció ella, mientras tomaba un sorbo de vino.
Carmen me estaba observando de reojo. Conoce mis gestos de la forma en que solo conoces a alguien tras 36 años de matrimonio. Sabía que detrás de mi máscara de anfitrión perfecto se estaba librando una tormenta. Se levantó discretamente y le preguntó a Alicia si le gustaría ver el jardín y los rosales antes de que se fuera la luz por completo. Nacho esperó hasta oír cómo la puerta trasera se cerraba. Luego se inclinó hacia adelante, puso ambos codos sobre el mantel y me miró como solía hacerlo cuando era adolescente y tenía que confesarme que había roto el coche o suspendido un examen. Sé lo que estás pensando, papá, dijo en voz baja. Dime tú qué estoy pensando, respondí, cruzando las manos. Estás pensando que algo no huele bien. Que esto no encaja con lo que tú conoces. Yo lo que estoy pensando es que me gustaría escucharte a ti, dije seriamente. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Se frotó la nuca con nerviosismo. Era evidente que no había estado durmiendo bien. Se le notaba en las ojeras y en esa forma de estar presente pero ausente durante la cena, riéndose siempre un segundo después que el resto. Se ha mudado conmigo hace apenas 6 semanas, confesó. Dijo que su contrato de alquiler en el barrio de Salamanca terminaba y que necesitaba un par de meses para organizar su mudanza a un sitio nuevo. Yo no le di importancia, me hacía ilusión que estuviéramos juntos. Pero luego, hace unos días, empezó a interesarse por mi plan de pensiones. Miró hacia la mesa, incapaz de sostenerme la mirada. Dijo que estaba dejando de ganar dinero. Que los bancos nos roban con comisiones y que ella podía enseñarme cómo reestructurarlo en un vehículo que crecería 3 veces más rápido. Me juró que era totalmente legal, solo que es un tipo de inversión que los asesores de oficina nunca te recomendarían porque prefieren tenerte atrapado en fondos de inversión comunes de baja rentabilidad. Mantuve la voz completamente nivelada, activando mi modo de interrogatorio silencioso. ¿Cuánto te ha pedido que muevas, Nacho? Aún no me ha pedido una cifra concreta. Ha estado preparando el terreno, enseñándome documentos, folletos con una pinta increíble. Lo llamó algo así como el Fondo de Capital Privado de la Costa Blanca. Parecía muy serio, de verdad. Tenía sus logotipos, un domicilio social en Barcelona, gráficos de rendimiento auditados de los últimos 8 años. Nacho, mírame. ¿Cuánto tienes ahorrado exactamente en ese plan de pensiones? Me sostuvo la mirada, y vi el miedo real en sus ojos. 240.000 euros. Casi todo lo que heredé de la abuela y lo que he ido metiendo estos 10 años. Me quedé en silencio, procesando la cifra. Era un botín suculento para cualquier depredador. Ella no sabe a qué me dedicaba yo antes de jubilarme, dije. No era una pregunta, era una constatación. Le dije que estabas jubilado, que habías sido policía. Ella comentó que era muy impresionante. Hizo una pausa antes de seguir. Pero lo dijo con una frialdad rara, papá. Como si ya lo supiera y no le importara lo más mínimo. Como si no viera en ti ninguna amenaza. Eso me dio una pista crucial sobre su perfil psicológico. O era una mujer extremadamente confiada en su método, o era una temeraria de las que creen que las leyes no se aplican a ellas. En mi experiencia, esas dos facetas suelen ser la misma persona en diferentes etapas de una carrera criminal ascendente. ¿Te ha enseñado contratos? Algo que te haya pedido firmar o formalizar. Me envió un archivo por correo la semana pasada. Un acuerdo de suscripción, lo llamó. Dijo que no había ninguna prisa, pero que la próxima ventana de entrada para el fondo vence a finales de mes. Urgencia artificial. Es la palanca más vieja y efectiva en el manual del fraude. La ventana que se cierra, la oportunidad única, el tren que solo pasa una vez. Los fondos de inversión reales y regulados no funcionan con ventanas de entrada que caducan en 3 semanas de forma arbitraria. Necesito que me reenvíes ese correo ahora mismo, dije con firmeza. Esta noche, antes de que salgáis por esa puerta.
papá. No quiero que pienses que soy un crío al que hay que vigilar. Nacho, le interrumpí, manteniendo la voz baja pero cortante. No estoy intentando decirte con quién tienes que acostarte ni con quién compartir tu vida. Te estoy pidiendo, como experto que ha visto arruinarse a cientos de familias, que me dejes ver un documento. Solo eso. Asintió lentamente, derrotado por la lógica. En ese momento, Carmen y Alicia volvieron a entrar en el salón riendo, comentando algo sobre un gato del vecindario que se había colado en el jardín. Alicia se mostró encantadora, cálida y atenta el resto de la velada. Ayudó a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiera, recordó detalles nimios como que Carmen prefería el té sin leche y me hizo preguntas inteligentes sobre un caso de estafa inmobiliaria en la Costa Brava que había salido en el telediario esa semana. Era buena. Realmente era una profesional de la manipulación. Pero lo que ella no sabía era que yo también lo era. Después de que se cerrara la puerta del coche y el eco del motor se perdiera calle abajo, Carmen se quedó frente al fregadero, con las manos sumergidas en el agua jabonosa, y no dijo nada durante un buen rato. El silencio en la cocina era espeso, cargado con el peso de lo que no se había dicho frente a los invitados. Tú también lo viste, sentencié, rompiendo la calma mientras recogía las copas de vino. Vi cómo te quedaste petrificado cuando soltó aquello de la fricción regulatoria, respondió Carmen sin girarse. Es la misma cara que ponías cuando eras inspector y te dabas cuenta de que un sospechoso acababa de meter la pata en el interrogatorio. Estás decidiendo cómo vas a hincarle el diente, ¿verdad? Tengo que hacer un par de llamadas mañana a primera hora. Esto no me gusta nada, Carmen. Nada. Ella se secó las manos con el paño de cocina de hilo, lentamente, y se dio la vuelta para mirarme a los ojos. ¿Qué tan grave crees que es el asunto? Aún es pronto para dar un diagnóstico definitivo, dije, sintiendo un nudo en el estómago, pero la aritmética es demoledora. Nacho tiene 240.000 euros en un plan de pensiones, una novia que se le ha metido en casa en 6 semanas y que ahora intenta empujarlo hacia un vehículo de inversión que huele a chiringuito financiero, con una fecha límite que vence a final de mes para meterle prisa. Es el manual del estafador, capítulo 1. Carmen dejó el paño sobre la encimera con una delicadeza extrema, casi solemne. Vale, dijo con esa firmeza que la caracteriza. ¿Qué necesitas que haga yo? Eso es lo que significan 36 años de matrimonio. No hace falta explicar la arquitectura del desastre, basta con señalar la grieta y la otra persona ya está buscando el cemento. El correo que Nacho me reenvió esa misma noche era un PDF de 17 páginas. Tenía una factura profesional impecable. Tipografías limpias, un diseño minimalista de vanguardia y una marca de agua con el logotipo de la Corporación de Capital Privado de la Costa Blanca. Declaraban un domicilio social en la calle Balmes de Barcelona, pleno Ixample, y cerraban el documento con un aviso legal redactado en un lenguaje jurídico tan denso y farragoso que el 99% de los mortales desistiría tras el segundo párrafo. Yo no soy como la mayoría de la gente. Me pasé 2 horas diseccionándolo en la mesa de la cocina mientras la casa dormía. El gráfico de rendimiento, que presumía de 8 años ininterrumpidos de beneficios de doble dígito, no mencionaba a ninguna firma de auditoría externa. La sección sobre la protección al inversor aludía a un pomposo programa de garantía para inversores de capital Costa Blanca, supuestamente detallado en un anexo que, convenientemente, no venía adjunto ni tenía un enlace de descarga. El mínimo de suscripción era de 25.000 euros, pero ofrecían una asignación preferente para compromisos superiores a los 100.000. La estrategia declarada del fondo hablaba de facilidades de crédito privado garantizadas por activos físicos subyacentes, una ensalada de palabras técnicas que en el argot financiero puede significar una mina de oro o, más habitualmente, absolutamente nada. Al buscar el domicilio social en la calle Balmes, mis sospechas se confirmaron. Era un centro de negocios que ofrecía servicios de domiciliación de sociedades.
Por 40 euros al mes, cualquier hijo de vecino puede tener una dirección de prestigio en Barcelona que simplemente te reenvía las cartas escaneadas. No había oficinas, ni empleados, ni una estructura real. Era un decorado de cartón piedra. Solo había 2 personas en el país que podían darme las respuestas que necesitaba con la rapidez que exigía el calendario. La primera era Sandra Ocaña, una antigua compañera que había dirigido investigaciones de guante blanco en la UDEF antes de pasar a un puesto de alta responsabilidad en la CNMV. Nos habíamos cruzado en 3 casos complejos y, aunque no me debía ningún favor personal, nos respetábamos profundamente. La segunda era Paulino Trevigo, un excontable forense de la Fiscalía de Sevilla con el que compartí muchas noches de café y hojas de cálculo. Paulino tiene un don. Es capaz de mirar un balance financiero y decirte en 20 minutos si los números están bailando para engañarte. Les envié un mensaje a los 2 esa misma madrugada. Sandra me llamó a las 8:15, antes siquiera de llegar a su despacho. Le di el nombre de la corporación, la dirección de Barcelona y el nombre de Alicia Belmonte. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. Dame una hora, Manuel, dijo con voz profesional. Paulino llamó a las 8:45. Le leí por teléfono varios párrafos del acuerdo de suscripción y me interrumpió 2 veces para que repitiera las cláusulas de salida. Al terminar, se hizo un silencio tan largo que pensé que se había caído la cobertura. Manuel, dijo al fin, esa sección sobre valores respaldados por activos físicos. Es una tomadura de pelo. Un fondo de crédito privado serio incluiría un anexo detallando las garantías, las tasaciones y el registro de la propiedad de esos activos. Aquí no hay nada. Es un marco dorado sin cuadro dentro. Si Nacho mete el dinero y el fondo declara que los activos se han depreciado, no tendrá forma humana de demostrar que esos activos existieron alguna vez. Es humo de colores. Sandra me devolvió la llamada a las 9:50. Es real, Manuel, me soltó, y noté en su voz esa frialdad que solo aparece cuando las noticias son malas. Alicia Belmonte, 34 años. Se crió en Bilbao, estudió empresariales en la Universidad de Deusto y trabajó 3 años en una gestora de patrimonios muy seria en Madrid hasta que la pusieron en la calle. La firma presentó una queja formal ante la CNMV, aunque el expediente se cerró sin sanción pública por falta de pruebas concluyentes. ¿Cuál era el motivo de la queja, Sandra? Relación inapropiada con un cliente de edad avanzada. Un viudo de 68 años que, siguiendo sus consejos personales, movió 70.000 euros a un fondo privado no registrado antes de que la empresa se diera cuenta de lo que estaba pasando. El dinero se esfumó en una red de cuentas en el extranjero. El cliente se negó a denunciar ante la policía por pura vergüenza y presión de sus propios hijos. No quería quedar como un viejo verde estafado. Cerré los ojos y apreté el auricular. Ahí lo tenía. Un ensayo general. Una versión a escala reducida de la misma estafa, perfeccionada y aplicada ahora a mi hijo. ¿Está registrado ese fondo de la Costa Blanca en algún sitio? En ningún sitio, Manuel. No figura ni en la CNMV ni en el registro de ninguna comunidad autónoma. Es un fantasma. O sea, que estamos ante una estafa pura y dura. Blanco y en botella. La pregunta es si podemos pillarla antes de que cierre esa ventana de inversión y desaparezca con los ahorros de tu hijo. Sandra hizo una pausa táctica. ¿Qué tan cerca está de pedirle el dinero? El acuerdo de suscripción ya está en su bandeja de entrada. La fecha límite es a final de mes. ¿Cuánto hay en juego? 240.000 euros. Los ahorros de toda la vida de Nacho. Se hizo otro silencio. Sandra y yo habíamos visto a familias enteras quedar en la calle por menos que eso. Pero esta vez, el lobo estaba sentado en mi propia mesa de comedor. Escúchame bien, dijo Sandra. Tenemos que ser quirúrgicos.
Si sospecha lo más mínimo, quemará el teléfono y desaparecerá en 48 horas. Estos sujetos tienen siempre un plan de huida. Necesito que Nacho acepte una última reunión con ella. Necesito que la grabe en audio mientras ella le hace la propuesta formal y le pide que transfiera los fondos. En España, la jurisprudencia es clara. Puedes grabar una conversación de la que eres parte sin necesidad de avisar, y esa grabación es una prueba admisible en un juicio. Si Nacho lo hace con su propio móvil, la tendremos acorralada. A Nacho le va a costar mucho hacer esto, Sandra. ¿Está enamorado, o cree estarlo? Lo sé, Manuel, pero él acudió a ti. Te dio la señal. Una parte de él ya sabe la verdad y solo está esperando a que tú le digas qué pasos dar. Confía en él. Tenía razón. Conduje hasta el piso de Nacho esa misma tarde. Me recibió en la puerta, todavía con el pelo húmedo de la ducha, y pude ver en su rostro que no había pegado ojo. Nos sentamos en el sofá y se lo solté todo, sin anestesia. La oficina fantasma en la calle Balmes, el informe de Paulino, el antecedente del viudo en Madrid y el vacío legal de Alicia. Nacho se quedó de piedra. No hubo gritos ni golpes. Solo un silencio pesado, el sonido de alguien viendo cómo se derrumba la arquitectura de su vida afectiva. Me dijo que me quería, murmuró al fin, con una voz quebrada que me partió el alma. Lo decía de verdad, papá. O eso pensaba yo. Lo sé, hijo. Estoy seguro de que lo decía con una convicción asombrosa, respondí, sin añadir nada más. No había consuelo posible para ese tipo de traición. Después de un rato, se pasó la mano por la cara y me miró con una determinación que me recordó a mi propio reflejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le expliqué el plan de la grabación. Tenía que citarse con ella, dejar que desplegara todo su encanto, que nombrara la cantidad, los plazos y los beneficios del fondo. Tenía que ser el actor de su vida. No sobreactuar, no mostrar sospechas, ser el mismo Nacho de siempre. ¿Te ves capaz de aguantar el tipo frente a ella? Pregunté, poniéndole la mano en el hombro. Me sostuvo la mirada con esos ojos firmes que no parpadean ante la adversidad. He pasado semanas intentando convencerme de que mis sospechas eran una locura, papá. Así que sí, puedo sentarme frente a ella una hora más y terminar con esto de una vez por todas. Nacho la llamó esa misma tarde. Escuché su voz desde el pasillo. Estaba sereno, siguiendo el guión que habíamos trazado. Le dijo que había estado dándole vueltas al acuerdo de suscripción, que le atraía mucho la rentabilidad pero que, como era una cifra importante, tenía un par de dudas técnicas antes de dar el paso definitivo. Ella, fiel a su manual de estilo, se mostró cálida, nada profesionalmente agresiva y encantada de ayudarle a entender el vehículo. Acordaron verse para tomar un café el jueves por la tarde. Todo estaba calibrado para no levantar ni una sospecha. El jueves por la mañana volví al piso de Nacho para el último ensayo. Nos sentamos en su cocina y le di las instrucciones como si estuviéramos preparando una operación de la UDEF. Lleva el móvil en el bolsillo de la camisa, con el micro hacia afuera y la pantalla hacia el cuerpo. Activa la grabación de notas de voz antes de entrar al local. Y sobre todo, Nacho. Deja que sea ella quien lleve la voz cantante. No la cortes. Si hace una pausa, aguanta el silencio. En España nos aterra el silencio y siempre acabamos rellenándolo con información de más. Haz preguntas como si fueras un inversor casi convencido, alguien que solo necesita un último empujón para soltar el dinero. Él asintió, con la mandíbula apretada. ¿Cómo te encuentras, hijo? Le pregunté, poniéndole una mano en el hombro. Sinceramente, papá. Miró por la ventana hacia el tráfico de la calle. Estoy cabreado, pero es una rabia fría. De esa que solo te pide terminar el trabajo y verla caer. Esa es la actitud del buen investigador, le dije. Mantén ese frío.
Regresé a casa y me senté con Carmen en la cocina. Apenas hablamos. Ella preparó una tetera y nos quedamos escuchando las noticias en la radio, pendientes del reloj. A las 16:17 entró el mensaje. Hecho. Lo tengo todo. Te llamo en 10 minutos. Cuando por fin hablamos, su voz temblaba ligeramente por la adrenalina que empezaba a evaporarse. Me contó que Alicia había sido meridianamente clara. Describió la estructura del fondo, prometió rendimientos del 18% al 22% anual, una cifra que en el mercado actual es una bandera roja del tamaño de una catedral, y le urgió a realizar la transferencia antes del viernes para entrar en la ventana preferente. Pero lo más importante fue el destino del dinero. Ella le dio los datos de una cuenta en una pequeña cooperativa de crédito en las Islas Baleares. Me soltó que los gestores del fondo preferían operar fuera de los grandes bancos del IBEX para agilizar los trámites y evitar la burocracia, me explicó Nacho. Dijo que en 72 horas el capital ya estaría generando intereses. 72 horas. Yo sabía perfectamente qué significaba ese plazo. El tiempo justo para que el dinero saltara de Baleares a una cuenta puente en un país con baja cooperación judicial. Para cuando Nacho se diera cuenta de que el fondo era un fantasma, la cuenta estaría a cero. Llamé a Sandra esa misma noche. Le enviamos el archivo de audio por un canal seguro y ella lo analizó con los servicios jurídicos de la CNMV y sus contactos en la policía. Me llamó a las 7:30 de la mañana siguiente. Es oro puro, Manuel. Ha confesado implícitamente que opera sin ficha bancaria y ha dado detalles de una estructura de captación ilegal. Actuamos hoy mismo. No quise saber los detalles operativos. Ese ya no era mi sitio. Pero sé que a Alicia Belmonte la detuvieron en el portal de Nacho el viernes, antes de las 8 de la mañana, cuando bajaba a por el pan. Lo sé porque mi hijo me llamó desde la acera, en calcetines y con la voz entrecortada. Están aquí, papá. Se la llevan. Perfecto, respondí con un suspiro de alivio. Ponte los zapatos, sal a que te dé el aire y vete a desayunar. Te lo has ganado. La instrucción posterior fue un goteo de sorpresas. Alicia había ejecutado versiones de este timo en otras 2 comunidades autónomas bajo distintos alias. El Fondo de Capital Privado Costa Blanca era solo una de sus 3 marcas fantasmales. En total, los investigadores identificaron a 8 víctimas con pérdidas que sumaban más de 900.000 euros. Nacho fue el único que no perdió ni un céntimo, de hecho, fue el cebo que cerró la trampa. 2 semanas después, volvimos a la rutina de la cena del domingo. Carmen preparó su famoso pollo asado y nos sentamos a la misma mesa donde, meses atrás, una desconocida casi nos vuela el futuro por los aires. Nacho estaba callado, pero era un silencio de paz, el de quien ha cumplido con su deber. Sigo dándole vueltas a como no me di cuenta antes, dijo, mirando su taza de café. Sí que te diste cuenta, le corregí. Por eso me diste la señal bajo la mesa. Tu instinto fue más rápido que tu enamoramiento. Me refiero a antes de eso, papá. A cómo pude dejar que entrara en mi casa. Miré a mi hijo, que ya no era el niño que huía de los monólogos del tío Diego, sino un hombre que había mantenido el tipo frente a una depredadora profesional. Nacho, ella era una experta. Sabía qué resortes tocar. La soledad, la ambición, el afecto. Eso no es un fallo de tu inteligencia. Es el resultado de alguien que ha profesionalizado el engaño. Lo importante es que, cuando tus tripas te dijeron que algo no cuadraba, no te autoengañaste. Pediste ayuda. Y eso es lo que marca la diferencia entre una víctima y un superviviente. Asintió lentamente mientras la lluvia golpeaba los cristales. La mayoría de la gente se queda paralizada por la vergüenza, añadí. No quieren parecer tontos frente a sus padres o sus amigos.
Esperan a que sea el momento adecuado para hablar, y para entonces, el estafador ya está en otra ciudad con otra identidad. ¿Tú no esperaste? ¿Crees que entrará en prisión? Preguntó. Con la grabación y los testimonios de las otras víctimas, lo tiene muy difícil. El juez de instrucción tiene material de sobra para una preventiva mientras se cierra la causa. Has hecho justicia, hijo. Nos quedamos en el salón y, por primera vez en meses, vimos un partido de fútbol repetido en la tele sin tensión alguna. Carmen se quedó dormida y el mundo volvió a ser un lugar ordinario y seguro. Exactamente como debe ser. Como exinspector de la UDEF, hay algo que quiero dejar claro. Estas estafas no buscan gente ignorante, buscan gente que confía. Los depredadores más peligrosos en España no llevan pasamontañas, llevan trajes de marca, huelen a perfume caro y te hablan de oportunidades exclusivas mientras te cogen de la mano. Las señales de alerta son siempre las mismas. Rentabilidades por encima del 10%, si suena demasiado bien para ser verdad, es que es mentira, falta de registro en la CNMV, domicilios sociales que son meros buzones y, sobre todo, esa prisa artificial por cerrar la ventana. En este país, verificar a un asesor lleva 3 minutos en la web oficial. Hazlo. No te sientas mal por desconfiar. Y sobre todo, escucha a los tuyos. Si alguien te da una señal, la que sea, no la ignores. Nacho usó un código de cuando tenía 7 años porque sabía que yo era el único que podía mirar el abismo por él. Ese instinto salvó 240.000 euros y, probablemente, el resto de su vida. Si tus tripas te dicen que algo huele mal, hazme caso. Nunca es nada. Siempre es algo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi hijo vino con su nueva novia a la comida del domingo en mi casa de Pozuelo de Alarcón. En esta parte de Madrid, los domingos huelen a leña y a calma, pero aquel día el ambiente estaba cargado de una electricidad extraña. Ella parecía perfecta, demasiado perfecta para ser real. Lucía ropa de diseño con esa elegancia natural que no necesita logotipos, una sonrisa blindada por la confianza y esa clase de presencia magnética que parece absorber el oxígeno de la habitación en cuanto cruza el umbral. Se presentó como Victoria Valdés. Dijo tener 29 años y ser gestora de capital riesgo, al mando de un fondo que ya superaba los 100 millones de euros en activos. Daniel, mi pobre Daniel, no podía quitarle los ojos de encima, tenía esa expresión de aturdimiento de quien cree que, por fin, le ha tocado el gordo de la lotería sin haber comprado el décimo. Fue después del postre. Mientras Victoria estaba en el baño, Daniel me pasó su tarjeta de visita con un movimiento torpe. Le temblaba la mano de forma casi imperceptible para un ojo inexperto, pero para mí era un grito. Le di la vuelta a la cartulina de alto gramaje y vi su letra en el reverso, pequeña, angulosa y escrita con una urgencia que me encogió el corazón. Papá, algo va muy mal con el acuerdo de inversión. Confía en tu instinto. Por favor, ayúdame. Deslicé la tarjeta en el bolsillo de mi pantalón y recuperé mi máscara de neutralidad justo cuando Victoria regresaba al porche, hablando con una fluidez encantadora sobre la calidad de la nieve en Baqueira Beret y lo exclusivo de sus contactos en el Valle de Arán. Me llamo José Álvarez y tengo 68 años. Durante las últimas 3 décadas, para mis vecinos y colegas he sido simplemente el director de un instituto público en el barrio de Salamanca, un funcionario de perfil bajo y trato amable. Lo que nadie sospechaba es que, antes de mi etapa en la enseñanza, pasé 25 años en la UDEF, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Policía Nacional. Fui inspector jefe, especializado en desmenuzar fraudes de valores, ingeniería financiera y esos delitos de guante blanco que, aunque no dejan sangre en el suelo, destruyen la vida de familias enteras con la misma eficacia que un disparo.
Me jubilé anticipadamente del cuerpo, convalidé mis estudios y busqué refugio en la vida tranquila de las aulas. Tras la muerte de mi mujer, Elena, por un maldito cáncer de ovario hace 6 años, el silencio de este chalet se convirtió en mi único compañero. Daniel era mi único hijo, mi único anclaje al mundo real, y alguien lo estaba poniendo en el punto de mira. Todo había empezado 3 meses atrás. Daniel, un ingeniero de software brillante, trabajaba en una multinacional de videojuegos en el distrito tecnológico del 22 en Barcelona. Tenía un buen sueldo y un piso razonable en L'Hospitalet, pero su verdadera pasión era un proyecto personal que desarrollaba de madrugada. Una plataforma de ciberseguridad para pymes. No era algo pretencioso, pero la arquitectura del código era sólida y tenía un potencial de mercado que yo, con mi vieja mentalidad de sabueso, supe reconocer de inmediato. Conoció a Victoria en un evento de networking tecnológico en el IFEMA de Madrid. Según me contó, ella lo persiguió con una agresividad profesional que él confundió con interés personal. Aparecía en su oficina con cafés de especialidad, lo invitaba a palcos exclusivos en el Bernabéu y le hablaba con pasión de cómo su tecnología iba a blindar a las empresas de toda España. Daniel es un genio frente a una pantalla, pero un absoluto ingenuo ante las personas. Se enamoró como un adolescente. A las 6 semanas ya eran pareja oficial. A las 8, ella ya estaba redactando un borrador para invertir 2 millones de euros en su startup. La primera vez que la trajo a comer, yo estaba preparando un rodaballo a la brasa en el jardín. Recuerdo cómo Victoria recorrió mi modesto chalet con ojos evaluadores. Eran los ojos que yo había visto 1000 veces en los interrogatorios de la Vía Layetana o en los registros de la Castellana. Ojos que calculan el valor del metro cuadrado, que miden el patrimonio oculto y, sobre todo, que identifican vulnerabilidades estructurales. Señor Álvarez, Daniel no deja de hablar de usted, me dijo, aceptando una copa de Ribera del Duero con una delicadeza estudiada. 30 años como director de instituto. Es una labor admirable, con mucho calado social, aunque imagino que la pensión de jubilación como funcionario no será precisamente para tirar cohetes. Sonreí mientras le daba la vuelta al pescado, sintiendo el calor de las brasas en la cara. Da para pagar las facturas, que no es poco hoy en día, respondí con sencillez. Esta casa está pagada, tengo mis ahorros y mi pensión me permite vivir sin apreturas. Estoy lo bastante cómodo para ser un viejo que solo rinde cuentas a su jardín. Ella sintió con una simpatía que no le llegaba a las pupilas. Sabe, en mi firma trabajamos a menudo con asesores de planificación patrimonial de primer nivel. Para alguien de su perfil, existen estrategias muy ventajosas para optimizar sus activos, especialmente con el precio de la vivienda en Pozuelo por las nubes. Solo esta parcela, tal como está el mercado ahora mismo, debe de rondar los 2,2 millones de euros. Daniel intervino rápidamente para cambiar de tema, pero capté el destello en su mirada. Una mezcla de incomodidad, miedo y una sospecha que, por fin, empezaba a ganar la batalla contra su enamoramiento. Victoria no buscaba invertir en una idea, estaba haciendo el inventario de una herencia que aún no estaba vacante. Durante las semanas siguientes, Victoria se filtró en las grietas de nuestras vidas con la persistencia de la humedad. Se convirtió en una presencia constante, una sombra perfumada que siempre terminaba conduciendo la conversación hacia el mismo terreno. Mis finanzas. Sus preguntas, aparentemente casuales, tenían la precisión de un escáner forense. ¿Desde cuándo era dueño de la casa? ¿Tenía fondos de inversión o depósitos que complementaran mi pensión? ¿Qué planes de sucesión había previsto para que Daniel no tuviera problemas con el impuesto de sucesiones cuando yo ya no estuviera? Todo venía envuelto en un celofán de falsa preocupación. Sugería planes de optimización fiscal y hablaba de proteger el patrimonio familiar, asegurándose de que Daniel estuviera cubierto ante cualquier imprevisto. Tengo 68 años.
Cada sábado subo a la Sierra de Guadarrama, hago rutas de 20 kilómetros y sigo colaborando como voluntario en el Museo Naval, clasificando legajos históricos. Mi mente sigue siendo capaz de desmenuzar un balance de situación y detectar una cuenta de resultados inflada en menos de 15 minutos. Pero Victoria me trataba como si tuviera un pie en la tumba y el otro en una residencia de ancianos. Me hablaba con esa condescendencia lenta que se reserva para los inválidos o los seniles. Para ella, yo no era un hombre, era una carga, un activo inmobiliario que Daniel heredaría pronto y que ella debía gestionar cuanto antes. Entonces llegó aquella fatídica comida de domingo y la tarjeta con el mensaje desesperado que Daniel me pasó bajo la mesa. En cuanto Victoria se marchó en su deportivo, Daniel y yo nos encerramos en mi despacho, un refugio lleno de libros de derecho penal y viejos informes policiales. Mi hijo se desplomó en el sillón de cuero, se veía agotado, con unas ojeras profundas que hablaban de muchas noches sin dormir. Papá, creo que me he metido en la boca del lobo. He cometido un error terrible, dijo, sin levantar la vista del suelo. Cuéntamelo todo, hijo. Desde el principio y sin dejarte ni un detalle técnico, le pedí, recuperando inconscientemente mi tono de interrogador jefe. Me explicó la metamorfosis de la oferta de Victoria. Al principio, el trato era impecable. 2 millones de euros por el 30% del capital de su startup, condiciones estándar en el sector de capital riesgo. Pero luego, la música cambió. Ella empezó a insistir en que Daniel necesitaba mostrar un compromiso personal absoluto ante el comité de inversiones. Le pidió garantías. Su piso en L'Hospitalet y todos sus ahorros. Cuando él mostró las primeras dudas, ella giró el cañón hacia el resto de la familia. Mi casa en Pozuelo y mi patrimonio. Dijo que los inversores extranjeros querían ver que el fundador se jugaba la piel, que la familia creía ciegamente en el proyecto, me confesó Daniel con la voz quebrada. Ha redactado unos documentos que darían a su fondo, Apex Ventures, una garantía hipotecaria de primer rango sobre mi piso y un derecho de embargo preventivo sobre tu propiedad si la empresa no alcanza unos objetivos de facturación absurdos en solo 18 meses. Sentí una punzada de frío glacial en la boca del estómago. Mi instinto, forjado en 1000 registros, gritaba peligro. Si no alcanzas esos objetivos imposibles, lo perdemos todo, Daniel. Tu piso, mi casa y los ahorros de una vida. Ella se quedaría con la tecnología y con los inmuebles. Y controlaría la sociedad por completo. Pero papá, ha sido tan cariñosa, se mostraba tan entusiasmada con el código. Pensé que yo era un paranoico, un inseguro, hasta que pasó lo de la semana pasada. ¿Qué pasó exactamente? Daniel sacó su teléfono y abrió una nota de voz. Estaba en su despacho de la Torre de Cristal, en la planta 20. Fui al baño y dejé el teléfono sobre la mesa, grabando por puro despiste, quería registrar una idea de programación que tuve justo antes. Pero me olvidé de pararlo al salir de la habitación. Le dio al play. La voz de Victoria, despojada de su dulzura habitual, resonó fría y metálica a través del manos libres de su oficina. El chico es una mina de oro, confía ciegamente en mí. La plataforma tiene una tecnología decente, podríamos colocarla bien en el mercado secundario. Pero el premio gordo es la propiedad del padre. Pozuelo de Alarcón, una parcela independiente, hipoteca cancelada. Mínimo 2,2 millones de valor de mercado. El viejo vive solo, no tiene más familia que lo proteja. Daniel firmará lo que yo le ponga delante. Una voz masculina, con un acento sofisticado, respondió. ¿Qué pasa si el viejo huele algo y se resiste a firmar el aval? Victoria soltó una carcajada seca que me erizó el vello de la nuca. ¿Ese? Es un director de instituto jubilado que vive de una pensión de clases pasivas. ¿Qué va a hacer? Además, ya tengo a Daniel convencido de que esto es pura práctica estándar en el sector. En cuanto firmen, activaremos la fase 2.
Documentar el deterioro cognitivo del padre. Buscaremos un médico afín, solicitaremos la curatela representativa a través de Daniel alegando que no puede gestionar sus bienes, venderemos la finca de Pozuelo para sufragar gastos de cuidados, y luego declararemos la startup en quiebra técnica. Es el manual de siempre, el de Madrid no falla. La grabación terminó. Daniel tenía las mejillas mojadas por las lágrimas. Confiaba en ella, papá. Pensé que me quería de verdad. Pensé que Apex era una oportunidad real. Le puse la mano en el hombro, sintiendo su temblor. Has hecho lo correcto viniendo a mí, hijo. Has tenido más suerte de la que imaginas. Ahora, necesito ver ese borrador de condiciones que te dio. Daniela asintió y sacó una carpeta de su mochila. Pasé los siguientes 20 minutos analizando el contrato con una lupa mental. Era una obra maestra de la ingeniería jurídica predatoria. Objetivos de ingresos matemáticamente inalcanzables, cláusulas de control que anulaban al fundador y una estructura de avales cruzados diseñada para ejecutar los activos mucho antes de que cualquier juzgado de lo mercantil pudiera intervenir. No era una inversión. Era un asalto organizado bajo la apariencia de un contrato de 150 páginas. Victoria López, o como se llamara en realidad, no sabía que acababa de intentar estafar al hombre que ayudó a redactar los protocolos de investigación de la UDEF contra este mismo tipo de delitos. Papá, ¿qué hago? La voz de Daniel era un susurro quebrado. Estaba hundido en el sofá, abrumado por el peso de una estructura legal que no comprendía y una traición emocional que le desgarraba el pecho. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba al jardín de Pozuelo. Durante décadas, este lugar había sido mi santuario de normalidad. Había intentado con todas mis fuerzas que mi hijo creciera lejos de la oscuridad que yo había respirado cada día de mi carrera. Primero, no vas a firmar absolutamente nada. Segundo, mañana mismo le dirás que, por consejo de un familiar, necesitas que un abogado mercantilista revise el contrato antes de elevarlo a público ante notario. Y tercero, vas a dejar que yo haga unas cuantas llamadas. ¿Pero qué podemos hacer, papá? Daniel levantó la cabeza, desesperado. Ella tiene un equipo legal en la Torre de Cristal, recursos financieros, contactos en la prensa económica. Nosotros solo somos un ingeniero y un director de instituto jubilado. Me di la vuelta y lo miré fijamente. Aquella era la sombra que yo mismo había proyectado para protegerlo. Daniel, hay algo que debes saber sobre quién es tu padre en realidad. No solo he corregido exámenes y gestionado claustros de profesores. Durante la siguiente hora, le desvelé la verdad. Mis 25 años como inspector jefe en la UDEF, las más de 300 investigaciones sobre delitos monetarios y las condenas que enviaron a prisión a los estafadores de guante blanco más arrogantes de España. Le hablé de mi trabajo posterior como consultor estratégico para grandes bancos en prevención de blanqueo de capitales, AML, y de los peritajes judiciales que cobraba a precio de oro antes de retirarme definitivamente. ¿Cuánto, papá? ¿Cuánto dinero hay realmente? Preguntó Daniel, estupefacto. Después de que tu madre falleciera, liquidé mis posiciones en varios fondos, pagué esta casa al contado para que fuera un refugio seguro y puse el capital restante en un fideicomiso familiar diversificado. Actualmente, entre liquidez y activos, hay unos 8 millones de euros, euro arriba, euro abajo. Daniel se quedó sin palabras. La cifra flotaba en el aire del despacho como algo irreal. ¿8 millones? Repitió. Victoria cree que apenas llegas a fin de mes con la pensión. Planea robarnos 3 millones destrozándonos la vida, y resulta que tú tienes casi el triple. No tiene ni la más remota idea de con quién se está metiendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tu madre y yo queríamos que tuvieras una vida normal. No queríamos que fueras un objetivo para gente como ella, ni que crecieras pensando que el dinero es la solución a todo.
Elena me hizo prometer que lo mantendríamos en secreto hasta que estuvieras asentado. Iba a decírtelo en tu 35 cumpleaños, pero supongo que las circunstancias nos han obligado a adelantar el calendario. A la mañana siguiente, el director de instituto se quedó en el armario y el inspector jefe Álvarez tomó el mando. Mi primera llamada fue a la Jefatura Superior de Policía. Paco, soy José Álvarez. No me digas que sigues ocupando ese despacho con vistas, dije al oír la voz del ahora inspector jefe de la sección de delitos económicos, un hombre al que yo mismo había formado hace 20 años. José. No sabía nada de ti desde hace una década. Por favor, dime que no estás llamando para despedirte, se rió Paco desde el otro lado de la línea. Nada de eso. Necesito que abras el archivo y busques todo lo que tengas sobre una tal Victoria Valdés, 29 años. Dirige un chiringuito financiero llamado Apex Ventures aquí en Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha tocado a ti? El tono de Paco cambió al instante a uno profesional y alerta. Ha puesto el ojo en mi hijo. Creo que estamos ante una estafa de inversión muy sofisticada, una depredadora de manual. Necesito saber si hay un patrón previo, expliqué. Dame 48 horas. Removeré hasta los cimientos de la base de datos. Luego contacté con un abogado mercantilista de la vieja guardia, un tiburón que solo aceptaba casos que superaban los 7 ceros, pero que me debía la carrera desde un caso de malversación que resolvimos juntos en los 90. Necesito que revises unos documentos de inversión para mi hijo, pro bono, le dije sin rodeos. Una profesional del engaño se lo quiere merendar y quiero que le saques las tripas al contrato. Mándamelos ahora mismo, José. Si van a por tu chico, sacaré el tiempo de donde haga falta. Mi última llamada fue a un periodista de investigación del País. Yo le había filtrado los soplos que destaparon los mayores fraudes bancarios de la última década. ¿Recuerdas aquel favor pendiente desde el caso de las criptomonedas? Te debo ese favor desde hace 5 años y lo sabes, José. Dispara, respondió con entusiasmo. Victoria Valdés. Creo que lidera un esquema de préstamos predatorios disfrazados de capital riesgo. Investiga su cartera de empresas. Mira a dónde va el flujo real de dinero y cuántas de esas startups siguen vivas. Daniel, siguiendo mis instrucciones punto por punto, llamó a Victoria esa misma tarde. Le dijo que su padre, como avalista, quería una revisión externa de los documentos. Ella se mostró comprensiva, melosa, casi maternal. Pero cuando escuchamos la grabación de la llamada, la técnica de manipulación era evidente. Claro, cariño, tómate el tiempo que necesites, decía ella con esa voz de seda. Aunque, ya sabes cómo es este mundillo. Si esperamos demasiado, es muy probable que el fondo de Singapur que estaba interesado se adelante. Esta oportunidad de oro para tu plataforma no durará siempre. Presión por escasez. Urgencia ficticia para anular el pensamiento crítico. El manual básico de la estafa de guante blanco. Victoria estaba apretando el acelerador, sin saber que se dirigía directamente hacia un muro de hormigón armado llamado UDEV. Durante las 2 semanas siguientes, la información empezó a fluir hacia mi despacho de Pozuelo como un río turbio. Mi primer contacto en la Jefatura Superior de Policía fue el primero en llamar. Su voz al otro lado del teléfono era grave, la voz de quien sabe que ha encontrado algo feo. José, tus instintos de sabueso siguen intactos. Victoria Valdés no existe, al menos no desde hace mucho. Se cambió el apellido hace 6 años, antes era Victoria López. Estuvo en el radar de una investigación de la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, en Barcelona por una serie de operaciones sospechosas en el sector de las fintech. Nunca fue imputada, pero hubo 3 denuncias de inversores que afirmaban que los había manipulado para ceder el control de activos familiares a cambio de inversiones que nunca se materializaron. ¿Sabes cómo terminaron?
Todos los casos se cerraron con acuerdos de confidencialidad y pagos extrajudiciales. ¿El modus operandi es el mismo, Paco? Pregunté, apretando el auricular. Calca el patrón, José. Las 3 víctimas eran jóvenes emprendedores, brillantes pero sin colmillo, con padres mayores que poseían inmuebles de alto valor. Ella iniciaba una relación sentimental con el fundador, ofrecía una financiación que parecía caída del cielo y estructuraba contratos leoninos que le daban acceso directo al patrimonio familiar. En cuanto las empresas declaraban la quiebra técnica, ella ejecutaba los avales y se quedaba con todo. Estimamos que se embolsó unos 4 millones de euros limpios entre los 3 esquemas. Nunca pudimos probar el dolo porque todo parecía, sobre el papel, una mala racha empresarial. El abogado mercantilista llamó poco después. Su análisis fue aún más demoledor. Esos documentos son pura ingeniería criminal, José. La estructura de las garantías está milimétricamente diseñada para provocar el impago. Pero lo que me ha revuelto el estómago son las cláusulas de salvaguarda de la inversión que mencionan la evaluación cognitiva del avalista. Es un caballo de Troya legal. Si Daniel firma eso, ella se convierte en la dueña de su futuro y del tuyo en menos de un año. Podría forzar una incapacitación judicial parcial y liquidar tu patrimonio antes de que te dieras cuenta. Finalmente, el periodista de investigación del País vino a verme en persona. Nos sentamos en el jardín, lejos de cualquier posible micrófono. Apex Ventures es una cáscara vacía, un decorado de cine, dijo, lanzando una carpeta sobre la mesa. Ha registrado 6 fondos distintos en los últimos 8 años, todos con nombres rimbombantes. He localizado 2 empresas en su cartera de éxitos. Todas, absolutamente todas, quebraron antes de cumplir los 2 años. He hablado con algunos de los fundadores, están arruinados. He visto casos de matrimonios de 70 años viviendo en pisos de alquiler social tras perder el chalet que habían tardado 30 años en pagar, todo porque su hija confió en la sonrisa de Victoria. ¿De qué cifras estamos hablando? Siendo conservadores, ha trincado cerca de 18 millones de euros en 8 años. Se mueve con una precisión quirúrgica, justo en el límite de la legalidad, usando los acuerdos de confidencialidad como mordazas para sus víctimas. Pero José, si logramos que Daniel documente el proceso de coacción, podríamos tumbar toda la operación de una vez por todas. Necesitamos que ella dé el paso final. Me estás pidiendo que use a mi hijo como cebo, dije, sintiendo que la sangre se me encendía. Te estoy pidiendo que evites que destroce a más familias, respondió él con firmeza. Daniel está a salvo porque tú estás detrás, vigilando. Pero hay docenas de jóvenes ahora mismo en el IFEMA o en el 22 que no tienen a un ex-UDEF cubriéndoles las espaldas. Tenía razón. Lo odiaba con cada fibra de mi ser, pero tenía razón. La única forma de detener a un depredador de este calibre es dejar que muerda el anzuelo y luego tirar con fuerza de la línea. Cuando se lo conté a Daniel, su rostro palideció. Se sentía avergonzado por haber sido el conducto de semejante maldad hacia nuestra familia, pero el miedo fue sustituido por una determinación fría, heredada de su madre. Lo haré, papá, dijo, apretando los puños. Pero necesito que estés allí. No puedo sentarme frente a ella y fingir que todo va bien si no sé que estás a un paso de distancia. No solo estaré allí, Daniel, le aseguré, dándole un abrazo. Voy a estar en cada palabra, en cada firma y en cada sombra. Victoria López cree que está jugando con un jubilado, pero está a punto de descubrir por qué a mi unidad la llamaban los enterradores de la delincuencia económica. Victoria llamó al día siguiente. Su voz, filtrada por el altavoz del móvil de Daniel, era una mezcla perfecta de dulzura fingida y urgencia profesional. Daniel, cielo, me estoy empezando a preocupar. Han pasado 2 semanas desde que os di el borrador. ¿Tu abogado ha puesto alguna pega? El comité de inversiones me está presionando mucho.
Daniel, siguiendo el guión que habíamos ensayado durante horas en el despacho de Pozuelo, mantuvo la voz firme pero dócil. No, Victoria, perdona el retraso. Todo parece estar en orden. Estamos listos para dar el paso. ¿Podemos vernos mañana para cerrar el trato? ¡Qué alegría me das!, exclamó ella, y casi pude oír el brillo de avaricia en sus ojos. Hagámoslo en mi oficina, a las 2 de la tarde. Y Daniel, trae a tu padre, ya que va a confirmar la garantía hipotecaria de la propiedad. Necesitaremos su firma presencial para enviarla al notario. Ahí estaba el movimiento final. Me quería allí. Quería saborear el momento en que el viejo confundido firmara la sentencia de muerte de los ahorros de toda su vida. No tenía la más mínima idea de que la presa que creía haber acorralado era, en realidad, el cazador. Llegamos a su oficina en la planta 20 de una de las torres de cristal que presiden el Paseo de la Castellana. La recepción era un monumento al exceso. Mármol de Carrara, detalles en cromo y obras de arte abstracto que probablemente costaban más que el chalet de un mortal medio. Todo estaba diseñado para abrumar, para hacer sentir al visitante pequeño y afortunado por ser invitado a ese Olimpo financiero. Victoria nos recibió con una calidez desbordante. Abrazó a Daniel con una posesividad que me revolvió el estómago y me estrechó la mano con una empatía ensayada frente al espejo. Señor Álvarez, me hace muy feliz que haya podido venir. Sé que este lenguaje jurídico financiero puede resultar farragoso, pero quiero que entienda que esta inversión no es solo un negocio, es el seguro de vida de Daniel. Sonreí, hundiendo los hombros y entornando los ojos, interpretando mi papel de jubilado inofensivo hasta las últimas consecuencias. Solo quiero lo mejor para mi hijo, Victoria. Aunque confieso que, entre tantos términos en inglés y tanta cláusula, me pierdo un poco. Menos mal que Daniel confía en usted. Le encantó. Pude ver el destello de triunfo en sus pupilas. El viejo admitía su debilidad, confirmando todos sus prejuicios sobre la edad. Nos sentamos en una sala de juntas acristalada con vistas a todo Madrid. A su lado estaba su abogada, una joven agresiva que apenas parecía haber salido de la facultad, lista para morder. Victoria desglosó los documentos, pasando de puntillas por las cláusulas de ejecución y enfatizando los beneficios hipotéticos. Así que, como ve, señor Álvarez, al aportar este aval hipotecario sobre su finca de Pozuelo, está permitiendo que Daniel acceda a un capital que ninguna entidad bancaria tradicional le daría. Es un gesto de amor y de visión. ¿Y si las cosas no salen como esperamos?, pregunté, manteniendo un tono suave y vacilante. Bueno, para eso están las garantías, es una formalidad del fondo. Pero la tecnología de Daniel es disruptiva, sólida. Tengo fe ciega en su talento, dijo, apretando la mano de mi hijo sobre la mesa. Vi a Daniel tensarse. El asco empezaba a superar al miedo. ¿Dónde firmo?, preguntó ella, deslizando el pesado contrato de 150 páginas y un bolígrafo Montblanc por la mesa. Cogí el bolígrafo. Lo hice girar entre los dedos y hice una pausa eterna. El silencio en la sala se volvió denso. En realidad, Victoria, antes de estampar mi firma, me gustaría hacerle un par de preguntas sobre la solvencia real de Apex Ventures. ¿Cuántas empresas de su cartera están actualmente en beneficios? Ella parpadeó, sorprendida por el cambio de registro en mi voz. Tenemos 12 inversiones estratégicas activas, como ya le dije a Daniel. No le he preguntado cuántas tiene, sino cuántas son rentables. ¿Y cuántas de esas 12 han alcanzado los objetivos de facturación que les impuso en los contratos? Hice una pausa y la miré directamente a los ojos, dejando caer la máscara. ¿Cuántas han quebrado en los últimos 2 años? ¿Y cuántos padres de familia han perdido sus casas por avales idénticos al que tengo sobre esta mesa? El aire de la sala se congeló. La sonrisa de Victoria se transformó en una mueca de desconcierto. No creo entender qué está insinuando, señor Álvarez.
Si no se siente cómodo con las condiciones, podemos revisarlas, pero este tono. Dejé caer el bolígrafo sobre el cristal con un golpe seco. No estoy insinuando nada, Victoria López. Lo estoy afirmando. Usted no es una gestora de capital riesgo, es una depredadora financiera que utiliza el sentimiento y la falta de experiencia para expoliar activos inmobiliarios. Lo hizo en Barcelona, donde dejó a 3 familias en la calle. Lo ha hecho aquí, en Madrid, al menos 12 veces en 8 años, extrayendo cerca de 18 millones de euros mediante ingeniería contractual fraudulenta. Victoria se puso en pie de un salto. Su abogada empezó a recoger papeles frenéticamente, con el rostro desencajado. Esto es un insulto. Si no va a firmar, márchese de mi oficina ahora mismo. Me marcharé cuando termine, respondí, sacando mi teléfono y reproduciendo la grabación de la torre de cristal. Su propia voz, fría y calculadora, detallando el plan para documentar mi deterioro cognitivo y quedarse con mi casa, llenó la sala de juntas. Se puso lívida, de un tono grisáceo. Esto es lo que va a pasar a partir de ahora, continué con la calma glacial que usaba en los interrogatorios de la UDEF. Mi hijo rompe cualquier relación con usted y su fondo. Usted va a desaparecer de nuestras vidas permanentemente. Y le sugiero que piense muy bien su próximo movimiento, porque toda su operativa está siendo analizada por el CEPLAC, Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, por la UDEF y por un equipo de investigación del país que está deseando ponerle cara a la estafadora de las startups. No puede probar nada, siseó ella, aunque le temblaba el labio inferior. Son transacciones legales firmadas ante notario. Soy José Álvarez, dije, levantándome con lentitud y ajustándome la chaqueta. Durante 25 años fui inspector jefe de la UDEF. Mi especialidad fue, precisamente, desmantelar estructuras como la suya. He metido en Soto del Real a estafadores mucho más inteligentes y poderosos que usted. Me miró y vio a una presa fácil, a un viejo caduco. Se equivocó de medio a medio. Me giré hacia mi hijo. Daniel, vámonos. Aquí ya no queda nada más que el olor a podrido. Victoria agarró el brazo de Daniel en un último intento desesperado de manipulación. Estás cometiendo un error, Daniel. Esa tecnología no es nada sin mi capital. Te hundirás. Daniel se soltó con un gesto de desprecio absoluto. Prefiero que mi código muera en un cajón a que tú toques una sola línea de él. Aléjate de nosotros, Victoria. Si vuelvo a ver tu cara, no será mi padre quien hable contigo, sino un juez. Salimos de la torre con la cabeza alta. Al cruzar el vestíbulo de mármol, vi a la abogada de Victoria salir por otra puerta lateral, cargada con su maletín y llamando por teléfono con urgencia. Era una mujer inteligente, sabía perfectamente cuando un barco ha chocado contra el iceberg y cuando es el momento de saltar a los botes. Victoria no se rindió sin presentar batalla. Durante la semana siguiente, intentó pasar al contraataque con la arrogancia de quien se cree impune. Empezó a enviar notificaciones de sus abogados a través de burofax, alegando un supuesto incumplimiento de las cláusulas de confidencialidad y amenazando con demandas millonarias por difamación y daños al honor. Pero cometió el error de principiante de olvidar quién era yo. Yo no era simplemente un ex policía resentido, era alguien que conocía las tripas del sistema judicial español, sus tiempos, sus resortes y, sobre todo, sus fisuras. El golpe de gracia no vino de un juzgado, sino de los kioscos. Mi contacto en el país publicó una investigación a gran escala que ocupó la apertura del suplemento de Economía y gran parte de la sección de Nacional. El titular, en una tipografía contundente, rezaba: Buitres del capital riesgo. La red que despoja a familias españolas de sus hogares bajo el disfraz de inversión tecnológica. El artículo era demoledor. No solo revelaba la verdadera identidad de Victoria López, sino que ponía rostro y voz a otras 5 familias que ella había arruinado en Madrid, Barcelona y Valencia.
Aquello fue el catalizador que necesitábamos. Al ver que no estaban solas, las otras víctimas perdieron el miedo paralizante que imponen los contratos de confidencialidad. Las compuertas se abrieron. La Fiscalía de Madrid, presionada por el impacto mediático y armada con las grabaciones que Daniel había obtenido y los documentos que mi equipo legal había desmenuzado, inició una investigación oficial de oficio. La instrucción fue impecable. Logramos demostrar el dolo penal y la existencia de una trama de estafa sistemática diseñada para el expolio patrimonial. La investigación financiera reveló que Victoria no actuaba sola, sino que formaba parte de una red que desviaba los activos a través de sociedades pantalla en Delaware y las Islas Vírgenes. Sin embargo, mis antiguos compañeros del CEPLAC, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, realizaron un rastreo de flujos que dejó al descubierto cada céntimo que ella creía haber ocultado. El proceso judicial fue largo y extenuante, extendiéndose durante casi 2 años. Pero el final fue el que la justicia merecía. Victoria López fue condenada por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil e intento de apropiación indebida. Sus cuentas fueron congeladas y sus activos inmobiliarios confiscados por el Estado para sufragar las indemnizaciones de las familias a las que había intentado destruir. Daniel conservó su empresa y su integridad. Toda esta pesadilla fue para él una lección de una dureza extrema, pero también se convirtió en un estímulo poderoso. Su plataforma de ciberseguridad ya no es un proyecto de madrugada, ahora prospera con un crecimiento orgánico y cuenta con el apoyo de un grupo de inversores éticos que yo mismo me encargué de investigar hasta el último detalle antes de dejarle firmar nada. Sigo viviendo en mi casa de Pozuelo. A veces, mientras camino por los senderos de la Sierra de Guadarrama y el aire frío me limpia los pulmones, reflexiono sobre cómo la sociedad actual suele confundir la vejez con la debilidad, y la jubilación con una pérdida de la vigilancia. Olvidan, a su pesar, que la experiencia es el arma más afilada y silenciosa que poseemos los que ya lo hemos visto casi todo. Pasé 32 años enseñando pensamiento crítico a adolescentes en las aulas del barrio de Salamanca y 25 años cazando depredadores financieros en las filas de la UDEV. Hoy soy, oficialmente, un jubilado que cuida su jardín. Pero sigo siendo el guardián de lo que más amo. Victoria López vio en mí una presa fácil, un anciano al que podía engañar con terminología moderna y sonrisas de diseño. En su lugar, encontró a un hombre que se pasó la vida aprendiendo a mirar a través de las mentiras para encontrar la verdad, por muy profunda que estuviera enterrada. Mi hijo está a salvo. Mi legado está protegido. Y otras familias en España hoy duermen un poco más tranquilas porque decidimos que el silencio ya no era una opción. Eso es suficiente. Eso, al fin y al cabo, lo es todo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.